Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Qué es honrar a Dios? Estamos en las semanas próximas a Semana Santa y muchas personas dicen honrar a Dios. En nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, tenemos procesiones. Jesús del Gran Poder, la procesión del Cristo del Consuelo, la procesión de la Virgen del Cisne, donde por algunos días de toda la provincia del Oro viajan caminando hacia Roma. En el ambiente cristiano evangélico tenemos ayunos y vigilias recordando el sacrificio vicario de Jesús. Y hacemos todos estos actos para honrar a Dios, porque Dios es el digno de toda la honra. Inclusive los no creyentes buscan cómo cumplir votos por las bendiciones de Dios. En este día, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entender en qué consiste honrar a Dios. Y primero vamos a ver lo que no es honrar a Dios. Y lo invito a abrir sus escrituras en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. La palabra de Dios dice así: Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amados hermanos,
Semana Santa, ya no comemos carne por no pecar. Y como hablábamos hace un momento, hacemos sacrificios. Nos abstenemos de comer, caminamos días enteros para honrar a Dios. Pero Dios le dice que eso no le agradece, no le gusta al Señor, que es mejor obedecer. Y nos debemos poner a pensar, ¿hemos sido obedientes al Señor en todo el año? ¿Hemos amado al prójimo? ¿Hemos compartido nuestro pan con el necesitado? ¿Hemos hablado mal de otras personas? ¿Hemos ayudado al que no tiene? Porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la palabra de Dios. ¿Hemos sido fieles en los cultos? Ser fiel en los cultos, oír la palabra de Dios y ponerla por obra es mejor que cualquier sacrificio que se quiera hacer. Lastimosamente, no entendemos lo que es honrar a Dios. Y en este momento vamos a explicarlo con dos ejemplos. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, para que entendamos qué es honrar a Dios. Veamos el libro de Ageo, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Libro de Ageo, capítulo 2, del 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor Todopoderoso le dice a su profeta: haré temblar todo el mundo, desde los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca los remezaré. Cuando suceda esto, vendrá nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el deseado de todas las naciones. ¿Por qué da esta profecía terrible el Señor? Y dice el texto sagrado: y llenaré de gloria esta casa. El profeta Ageo es un profeta posexílico. Israel regresa a su tierra después de la deportación de Babilonia y habían descuidado su casa de oración. La casa que construyó Zorobabel era una casa muy sencilla, porque las personas no querían colaborar con las reparaciones, el arreglo y el ornamento de su casa de oración. Y él les dice: llenaré de gloria esta casa que ustedes no la atienden, no la reparan, no la cuidan. Mía es la plata, mía es el oro, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Debemos entender algo. Sea el templo de Jerusalén, sean las sinagogas judías, sean los templos cristianos, son dedicados al estudio de la palabra de Dios y llevan el nombre del Señor. Cuando usted quiere honrar a Dios, quiere que el nombre del Señor sea exaltado, y nunca, escúcheme bien, usted va a honrar a Dios si el lugar de adoración, de enseñanza, es un muladar. Para Dios es lo mejor siempre. Dios es lo primero. Y si la casa de oración donde usted se congrega no está arreglada, no está pintada, no tiene los equipos adecuados, ¿puede honrar a Dios? La honra a Dios es buscar que el nombre del Señor sea exaltado. Es el oro y la plata del Señor, y Él asegura que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque se tenía en poco el nombre de Dios.
Ageo y Zacarías por mucho tiempo reprendieron a Israel. ¿Por qué tienen abandonada la casa del Señor? Toda la construcción que usted ve aquí, lámparas, sillas, computadoras, proyectores, todo es para el Señor, para la gloria de Dios. Y usted lo honra cuando se preocupa por lo que lleva el nombre del Señor. Cuando usted es diligente en las reparaciones, la limpieza, la compra de todo lo necesario, porque al Señor le está dando usted. Veamos el Nuevo Testamento, un texto muy conocido, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 1 al 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 1 al 6. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué mentices al Espíritu Santo y sustrajeces del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. En la iglesia primitiva había mucha generosidad de los hermanos. Y un hombre de nombre Bernabé vendió una casa y la donó para los cristianos. Y todo el mundo aplaudía. Cuán generoso, como ofrenda para la obra del Señor, esta cuantiosa cantidad de dinero. Y una pareja de esposos, Ananías y Zafira, también querían sobresalir entre los cristianos. Y ellos prometieron honrar a Dios con una fuerte cantidad de dinero. Vamos a vender esta propiedad y la vamos a ofrendar a Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Una vez que vendieron la propiedad, les pareció que era mucho dinero. Y ellos dijeron: no eso es mucho dinero. ¿Cómo yo voy a dar tanto dinero? Como ellos no saben a cuánto vendí la propiedad, sustrajo una parte importante. Ellos pensaron, estos esposos, que iban a engañar a Dios. ¿Y qué hizo Dios por mentirle? Al ellos haber querido dar una ofrenda que no le dieron, Dios lo mató al momento. Y Pedro fue muy claro: nadie te pidió esta ofrenda. El problema fue que le quisieron mentir a Dios. Si usted ha prometido a Dios una ofrenda, cúmplala. Cuidado va a mentirle a Dios. Y ahí usted, mi querido hermano, estará igual que Ananías. Cayó muerto ante la presencia del Señor por no haber cumplido su palabra. La honra a Dios es preocuparse por el nombre de Dios y por lo que sea perteneciente a Él. La casa del Señor es para su gloria, y los verdaderos creyentes, los creyentes que aman a Dios, se desesperan por su arreglo, por su ornato. Veamos el ejemplo de un creyente que honraba a Dios con todo su corazón. Y veamos Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 3 al 5. Primera de Crónicas 29, del 3 al 5. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he
preparado para la casa del santuario. He dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y todo para la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Amados hermanos, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él pecó, y gravemente, pero él seguía amando al Señor. ¿Y él qué dice? Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Usted se desespera por querer limpiar la casa del Señor? Usted no tiene dinero, pero pastor, quiero venir a trapear la casa del Señor, quiero venir a limpiar las sillas. O usted tiene recursos, pastor, quiero hacer una ofrenda voluntaria para acabado el invierno pintar la casa del Señor. Mi querido hermano, eso es honrar a Dios, como lo hizo David. Y es algo interesante, él recalca la calidad de su ofrenda. Tengo 3,000 talentos de oro, pero de oro de Ofir, el mejor oro que había. 7,000 talentos para cubrir, de plata, para cubrir las paredes de la casa. Oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. Usted no puede ser creyente y no desesperarse porque el nombre del Señor sea glorificado y su casa esté linda. Templo evangélico, ¿cómo se llame este? Se predica, se enseña, se adora a Dios y debemos desesperarnos porque vivimos enamorados del Señor, porque queremos que el nombre del Señor sea glorificado, que todo el mobiliario sea el adecuado y el bonito. El Señor recalcaba en el Antiguo Testamento: mío es el oro, mío es la plata. Pero no se refería a que los cristianos van a ser ricos, como se saca de contexto el día de hoy. Se refería a la casa del Señor, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Lastimosamente se saca los textos bíblicos, mi querido hermano, de lo que Dios quiere decirnos. Cuando Dios habla de mío es el oro y mío es la plata, está hablando de su templo, no está hablando de la riqueza del creyente. Está hablando del arreglo de su casa de oración, está hablando del mantenimiento, y como dice el rey David: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Es la casa de su Dios. ¿Usted tiene afecto por las cosas del Señor? Pero ¿qué sucede cuando usted no tiene recursos? Porque es una pregunta lógica. Bueno, pastor, yo tengo el afecto en la casa de mi Dios, pero mis recursos son muy limitados. Vamos a ver el ejemplo de una señora que nos muestra cómo se honra a Dios. Marcos 12, del 41 al 44. Marcos 12, del 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús dijo: esta viuda pobre honró a Dios más que los ricos. Los ricos echaban lo que les sobraba, pero esta viuda pobre, podríamos hacer una relación o una equivalencia a la moneda actual, un cuadrante, 25 centavos. Echó 25 centavos, echó todo su sustento, porque ella amaba al Señor, ella honraba a Dios. ¿Quién recogía el dinero? Fariseos y publicanos. Jesús no dijo:
ellos van a usar mal el dinero. Jesús no dijo, estos son malas personas. Jesús dijo, ella dio para el reino de Dios todo su sustento. Lo sano, que nosotros lo practicamos aquí, que haya tesorería y que el dinero no sea manipulado por el pastor, sino que las cuentas sean diáfanas. En aquel momento la ofrenda de la viuda no eran cuentas diáfanas. Sabemos que a estos fariseos les gustaba vestir ropas largas, pectorales de oro, cintos de oro, pero Jesús no reclama eso. Jesús reclama a los ricos que echan lo que les sobra. Usted puede honrar a Dios y debe honrar a Dios con sus bienes, con sus recursos, porque lo que hay aquí y lo que hay en cualquier sitio de adoración es para la gloria de Dios. Y si usted no se preocupa por la casa de oración, usted no ama al Señor. Te va, se siente, escucha, pero no hay ese deseo que había en el rey David, por cuanto tengo el amor en la casa de mi Dios. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios cuando usted lo honra? Y hemos puesto el texto de un romano, de un centurión. ¿Qué pasa cuando usted honra a Dios? Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 1 al 7. Lucas, capítulo 7, del 1 al 7. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amados hermanos, ¿qué pasa cuando usted honra a Dios? Y aquí la Biblia nos pone el ejemplo de un centurión, un soldado, un hombre que comandaba a 100 personas. La Biblia no nos hace un recuento de a cuántos hombres había matado el centurión. Para llegar a ser jefe, tenía que pasar por algunas batallas, por algunas guerras. Es decir, debió haber tenido un número de asesinados por él grande. Un soldado profesional del ejército romano. Pero este soldado tenía un empleado que amaba muchísimo y estaba agonizando. Y este soldado le dice a los ancianos, es decir, a los predicadores de la palabra: intercedan por mí ante Jesús. ¿Y qué le dijeron los ancianos de Capernaum a Jesús? Es digno que le concedas lo que pides, lo que está pidiendo, porque nos construyó una sinagoga. Porque nos construyó una sinagoga, nos construyó un lugar de adoración. ¿Qué hizo Jesús? Fue a cumplirles el deseo, sí, verdad, les construyó una sinagoga, yo les voy a responder favorablemente. Y este soldado le dice: no vengas, solo con que tú ordenes se va a dar el milagro, como así se hizo. Este hombre amaba a Israel, era un hombre creyente, y él honró a Dios construyendo una sinagoga para que se pueda enseñar la palabra de Dios, para que se pueda adorar. Y a mí me encanta la expresión de los ancianos, de los predicadores, de los maestros de la ley, que le dicen a Jesús: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Cuando usted es creyente,
y usted predica a Jesús, dice la palabra del Señor que Él nos confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Qué sucede cuando usted se preocupa por el aseo de la casa del Señor, por la provisión de la casa del Señor, se preocupa por las ofrendas de la casa del Señor? Va a pasar lo que dice la Biblia: es digno que le concedas esto. Muchas veces no entendemos por qué Dios no responde a nuestras oraciones y no entendemos que no lo estamos honrando. Un hombre no israelita, un centurión, se preocupó por la adoración de Dios. Un anciano agonizante, el rey David, ya había decidido que su hijo Salomón tome su puesto, y había del tesoro del país gran cantidad de oro y plata. No faltaba. Pero el rey David dijo: por cuanto tengo mi amor, tengo mi afecto por la casa de mi Dios. Y yo quisiera hacerle una pregunta en este día. ¿Usted tiene afecto por la casa de su Dios? Amén. ¿Usted desea colaborar con la casa de su Dios? Amén. ¿Qué sucede, amados hermanos, cuando usted sí lo hace? Veamos el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Dios con tu dinero, y Él te promete bendición en tu trabajo. Y usa una figura interesante: tus graneros con abundancia, donde guardaban el grano, sea del trigo, sea del maíz, y tus lagares rebosarán de mosto. En aquellos días no había agua potable, se consumía vino para todo, para las comidas, y mosto como especie de mermelada para untar el pan. Les recuerdo que ellos no conocían el arroz y su fuente de carbohidratos era el pan. No porciones pequeñas como nos alimentamos nosotros, sino hogazas sumamente grandes, y las recubrían de mosto. Si tú honras a Dios con tus bienes, tu trabajo va a ser abundante y bendecido, y tus lagares rebosarán. Amado hermano, próximos a Semana Santa debemos recordar lo que es honrar a Dios. Amar a Dios y su casa con todo nuestro corazón, y preocuparnos por ofrendar, preocuparnos por trabajar, preocuparnos por limpiar la casa de nuestro Dios, porque ahí lleva su nombre. Y el día de hoy, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, yo te invito que honres a Dios con tus bienes, para que Él te bendiga y te conceda los deseos de tu corazón. Amén. Amén. Dios los bendiga y adelante en Cristo.